La bolsa se mueve, hay miedo y hay confusión. Y sobre todo las personas están paralizadas. ¿Qué deben hacer? ¿Vender o comprar? Hay noticias que desalientan el futuro del mercado y además los grandes inversionistas nos están dejando indicios de una caída más grande. Además de esto, se habla de que las inversiones en el S&P 500 ya no valen la pena. Y sobre todo también se escucha sobre una inminente recesión. Pero ¿qué está pasando realmente y cómo podríamos llegar a tomar todas estas noticias? ¿Cuáles serían las nuevas oportunidades? Todo esto lo vamos a ver en este video. Recuerda que mi nombre es Meji, así que empecemos. En el anterior video encontramos noticias relevantes sobre Warren Buffett, que está vendiendo sus posiciones del S&P 500 y las personas están empezando a tomar decisiones. Algunos quieren salir del mercado americano, otros se quedan y sostienen su inversión y muchos buscan nuevos horizontes. Así que primero que todo entendamos qué es lo que está causando el miedo en el mercado. Para entender hacia dónde va la atención de la inversión y las nuevas oportunidades, también debemos entender qué es lo que está desatando la emoción negativa en el mercado, porque de hecho la venta de Warren tan solo es un indicador de que los superinversionistas están esperando para pescar oportunidades nuevas. Pero el problema va más allá y el factor más importante ahora mismo se llama incertidumbre económica. Pero ¿qué fue lo que disparó esta incertidumbre en el mercado? En una entrevista, Warren dijo una frase que es muy importante: los aranceles son un acto de guerra. Y para que tú lo entiendas súper corto, a lo que se está refiriendo Warren y lo que está pasando ahora mismo es que Estados Unidos amenaza con poner impuestos a otros países que le mandan materias primas o productos a Estados Unidos, especialmente a China, pero también incluye Europa, México y Canadá. Y estos países afectados también empiezan a responder con impuestos sobre los productos estadounidenses. Entonces, si las empresas estadounidenses deben pagar más por las materias primas para poder crear sus productos, pues los costos de producción suben. Y esto es lo que hoy se llama una guerra arancelaria. Te interrumpo 2 segundos para recordarte que te puedes suscribir totalmente gratis al canal para apoyarme y así llegar mucho más rápido a los 60,000 suscriptores. Te dejo con el video. Y este es un factor muy importante para generar el miedo del que estamos hablando en el mercado. Y la razón es que esto podría hacer que los productos suban de precio, generar inflación y ralentizar el crecimiento de las empresas. Y esto es lo que a nosotros como inversionistas nos interesa entender. Y no lo digo yo, lo dice Jeffrey Solomon, un economista reconocido que nos dice que al final todos estos aranceles los paga el consumidor, ya que sube el costo del acero y el aluminio y otras materias primas que al final terminan en inflación. Y esto podría llevar a las empresas a pasar por un mal rato o lo que se llama una crisis. Claramente esto también tiene un impacto en el mercado y las inversiones, porque si nosotros en este momento sentimos incertidumbre, imagínense cómo se sienten los consumidores. De hecho, existe un índice que mide este tipo de incertidumbre en todo el mundo y es el índice de incertidumbre política económica, que para febrero de este año se disparó. Y aquí ya podemos empezar a sacar conclusiones del panorama y hacia dónde van las perspectivas. Primero, el consumidor empieza a gastar menos porque entiende que los productos pueden llegar a subir y por tanto también afecta las ventas de las empresas. Los inversionistas, como ya lo hemos visto, empiezan a trasladar su liquidez hacia renta fija, hacia lugares más seguros, ya que todo lo que les comenté causa volatilidad en la bolsa, así como lo hizo Warren, que pasó un porcentaje de todo su portafolio hacia bonos y por tanto muchos activos en bolsa también bajan de precio. Por ejemplo, el Nasdaq 100, que en el último mes ha tenido una pérdida del 7%. Ahora que entendemos el contexto, pasemos al siguiente punto y son las oportunidades en tiempos de crisis. En un escenario así tan lleno de estrés, quiero traer algo de calma, dándote herramientas para afrontar la situación, para así saber cómo podríamos actuar, qué decisiones tomar y qué oportunidades podemos encontrar. Y para esto vamos a utilizar este gráfico, que es el comportamiento de todos los sectores del S&P 500, cuáles han sido las mejores oportunidades a través de diferentes ciclos económicos desde 1960. Con este gráfico vamos a identificar cuáles serían los sectores de mayor crecimiento dependiendo de la fase de la economía. O sea, vamos a identificar oportunidades y alertas que nos ayuden a tomar decisiones en estos momentos. Y aquí la palabra clave es recesión. Se viene hablando de esta palabra desde hace varios años y volvemos a tocar este tema con más seriedad en el 2025. Es que para el 2025 la Reserva Federal, por todo el problema que anteriormente te comenté, prevé que el PIB tenga una contracción del 1.5%. Y esto ya es un indicio de recesión sumado a otros factores que más adelante vamos a ver. Por tanto, tomemos este como primer panorama para saber qué oportunidades encontramos en
este ciclo económico. Entonces, imaginémonos que en el 2025 entramos en una recesión. Las 7 magníficas caen y nuestras inversiones se ponen en rojo. En total, desde 1960 han existido 7 recesiones y este estudio hizo un promedio del comportamiento de todos los sectores del S&P 500 durante estas 7 recesiones. ¿Cómo se comportaron? ¿Qué bajó y qué subió? Nosotros sabemos que en recesiones algunos mercados caen y estos ciclos económicos en negativo pueden llegar a durar de 8 a 18 meses. Así que el pánico se apodera de los inversionistas que no ven que en cortos periodos de tiempo sus inversiones se recuperan. Y para esto es que nosotros como inversionistas nos tendríamos que preparar. Entonces, ¿de cuánto puede llegar a ser esta caída o corrección? Pues bien, en las anteriores recesiones los sectores inmobiliarios y tecnológicos tuvieron una caída promedio de un 22%, mientras que otros sectores se mantienen con poca caída y de hecho son inversiones más prometedoras para estos momentos. Estamos hablando de los bienes de consumo básicos, servicios públicos y atención sanitaria. Estos 3 sectores superan al resto en un 10% en 6 de 7 recesiones. Y es que claro, esto tiene sentido. En recesiones nadie está pensando en comprarse una casa o tal vez comprar un nuevo celular, ya que hay mucho miedo en el mercado y la gente prefiere ahorrar y gastar únicamente en comodidades básicas. También se podría llegar a ver un aumento en la morosidad de los deudores y por eso las acciones financieras también bajan. Emprendedores, si comparamos esto que les estoy diciendo con los movimientos que ha tenido la cartera de Warren, o sea, lo que ha vendido y lo que ha comprado en los últimos 3 a 6 meses, podríamos ver una conexión de conceptos. Warren en los últimos meses ha estado vendiendo empresas de finanzas como Nubank, Bank of America, Citigroup, Capital One Financial y también ha estado reduciendo su porcentaje en inversiones en Apple, o sea, tecnología. Y en contraparte, en el último trimestre ha estado comprando empresas de consumo como Domino's Pizza y STZ, que viene siendo de bebidas. Así que esto lo podríamos llegar a analizar, aunque estas 2 últimas empresas no son de consumo esencial. Y pues emprendedores, aquí es donde muchas personas huyen del mercado. Cuando hay recesiones los panoramas no son favorables y todo mundo tiene miedo, pero aquí también es donde se crean las grandes oportunidades. Así que vamos con uno de los primeros consejos. Consejo que no lo digo yo, sino que reitero, lo dice Warren Buffett. Si existiera una posible recesión, todos los activos caerían, acciones, ETFs, incluso las criptomonedas. Entonces, lo importante antes de eso es primero, mantener tu trabajo e ingresos y segundo, tener dinero extra efectivo para poder comprar. Y esto precisamente es lo que están haciendo los grandes inversionistas. Esta es la gráfica de las ventas totales y compras totales que han hecho los super inversionistas dentro de sus portafolios en los últimos 6 meses. Como tú puedes ver, hay muchísimas más ventas que compras y los sectores que están vendiendo los super inversionistas también coinciden con los sectores que usualmente entran en caída mayor en las recesiones, exceptuando los bienes raíces. Bueno, ¿y por qué los superinversionistas hacen esto? Pues veamos qué pasa luego de la recesión. Cuando el mercado se empieza a recuperar, ¡boom! Los mercados que bajaron un 22% se recuperan y en este momento es donde las personas ven los resultados de pescar las oportunidades. Vemos recuperarse el sector inmobiliario en promedio dentro de las 7 recesiones un 39% y uno de los sectores que más se recupera es el sector de los lujos con un 33%. Y el sector que a todos más nos interesa, que viene siendo la tecnología y finanzas, también sube un 28%. Y aquí es donde se aplica la famosa frase de Warren Buffett: sé temeroso cuando otros son codiciosos y sé codicioso cuando otros son temerosos. Es un buen consejo, pero ¿cómo lo podríamos aplicar? ¿Cómo saber cuándo debo ser codicioso y cuándo ser temeroso? Para esto vamos a ver un índice que se llama índice de miedo y avaricia. Si este índice nos muestra que el mercado está por debajo de 25, quiere decir que hay un miedo extremo. Cuando sobrepasa los 75, codicia extrema. Y ahora mismo estamos en miedo extremo. Así que si tocamos este punto, vamos a pasar al siguiente tema, que es la teoría de que invertir en el S&P 500 ya no vale la pena. Vamos a evaluar los riesgos y la teoría, ya que el S&P 500 sigue siendo una de las mejores opciones para estar expuestos a todos los sectores del mercado sin tener que hacer mucho análisis. Así que para esto tenemos 2 hipótesis. Está por un lado todos los estudios que predicen que el S&P 500 en los próximos años no tendrá un rendimiento mayor al 6%.
Incluso algunos estudios señalan que tan solo será de un 3%. Esto lo ha dicho, por ejemplo, Goldman Sachs, que es una empresa de servicios financieros, y la hipótesis se basa en que el índice está inflado por un pequeño número de empresas tecnológicas. Él comenta que para una empresa es extremadamente difícil mantener altos porcentajes de crecimiento de ventas y ganancias por periodos prolongados. Ese sería el enfoque negativo. Ahora, el enfoque positivo y estratégico. Y esta hipótesis está basada en la volatilidad que ha tenido el S&P 500 en la historia y las oportunidades que se presentan para tomar posición dentro de él. En esta gráfica podemos ver las caídas que ha tenido el S&P 500 a través de varias crisis, y en gris vemos las recuperaciones. Y por ejemplo, en una de las mayores caídas, que fue la del 2008, vimos una caída de un 49%, con una recuperación posterior de un 22%. Así que tener este tipo de inversiones funciona en periodos prolongados, siempre y cuando tengamos liquidez lista para invertir en momentos estratégicos. Y esto para comprar económico, para saber cuándo es el momento de comprar o cuándo podrían ser oportunidades de compra, podemos utilizar un índice que se llama VIX, que es el índice de volatilidad de los mercados. Cuando el VIX sube, usualmente el S&P 500 suele bajar. Como por ejemplo, el último pico que vemos en el VIX fue el 5 de agosto del 2024, y en ese momento el S&P 500 también bajó de 500 a 476 dólares. Ahora mismo, en el 2025, vemos que el VIX ha empezado a subir, pero esta vez es de manera constante. Así que en este sentido indicaría un mercado bajista. Y si tú, así como yo, quieres seguir aprendiendo más de estos temas de una manera muy práctica, voy a dejar un link para que te unas a mi comunidad privada de temas de bolsa. Allí les voy a estar mandando nuevos videos del tema, y también podrán tener acceso a mini cursos gratuitos que vamos a ir creando en el proceso. Ahora, volviendo al video, el panorama aquí sigue siendo de empresas susceptibles a noticias, incertidumbre económica y política, y desconfianza que va creciendo tanto del consumidor como del inversionista. Así que en los próximos meses se definirá qué es lo que va a pasar con el mercado. No me gusta tomar partida en decisiones personales, pero si ustedes me preguntan qué es lo que yo estoy haciendo, yo sigo comprando el S&P 500 cada vez que cae, pero siempre dejando un efectivo mayor en caso de una caída más grande. Ahora, emprendedores, quiero saber qué están haciendo ustedes, a dónde están migrando sus inversiones, qué van a hacer con el S&P 500. Yo por el momento les voy a mandar un abrazo rechonchón. Ustedes me pueden regalar un me gusta. Díganme si quieren otro video donde analicemos a dónde están migrando los inversionistas y dónde se resguardan las personas en momentos de crisis. Y no siendo más, espero que tengan un muy buen día. Chao, chao, emprendedores.